Mentiría si dijera que no sabía que algo andaba mal, pero la verdad es que la mayoría de las veces elegimos ignorar el vacío hasta que se vuelve inhabitable. Vivía en un hermoso apartamento en el barrio de Condesa, Ciudad de México, con mi esposo, Darío. Llevábamos 5 años de matrimonio y una hipoteca que nos unía más que cualquier pasión. Yo trabajaba como diseñadora de interiores, y Darío era consultor. Ambos teníamos éxito, pero nuestra vida juntos se había vuelto predecible. Nuestro hogar era un lienzo de tonos neutros y calma forzada, perfecto para una revista, pero sin latido. Yo tenía 33 años. Darío no era un mal hombre. Simplemente se había vuelto una presencia más, como un mueble caro. Al llegar del trabajo, me daba un beso rápido y se hundía en el sofá, esperando la cena. Las conversaciones se limitaban a logística y finanzas. Yo sentía que estaba actuando en mi propia vida, representando el papel de esposa feliz en un set vacío. Por eso, cuando entré al refugio de animales ese miércoles, no buscaba una mascota, buscaba un catalizador. Y entonces lo vi. Él no era un perro, era una presencia. Un enorme mestizo de husky y algo más primitivo, con un pelaje gris ceniza y unos ojos increíblemente inteligentes, casi humanos, de color ámbar. Lo llamamos Lobo, para darle un toque dramático a Babi. Darío, Dima en el original, apenas protestó. Un perro grande y peludo, ¿estás segura, Esther? Yo simplemente sonreí, sabiendo que la decisión ya estaba tomada. Al principio, era solo la alegría de tenerlo cerca. El apartamento se llenó de vida, y sí, de pelo. Pero para mí, Lobo no era un proyecto de rescate, era una tabla de salvación. La conexión fue inmediata. Él no me miraba como un amo a su mascota, sino como un guardián a su protegida. Y yo sentía que podía ser simplemente yo a su lado. Mi ritual de llegada a casa se convirtió en mi parte favorita del día. Dejaba mi bolso, me quitaba los tacones de aguja, un fetiche de estilo que Darío siempre ignoraba, y me arrodillaba en el piso de madera pulida. Lobo venía, y yo lo abrazaba, hundiéndome en su pelaje denso. No le decía las tonterías habituales. Le hablaba de verdad. ¿Me extrañaste, mi muchacho? ¿Cómo fue tu día en esta casa tranquila? Lobo me miraba con sus ojos ámbar, y luego me lamía la mano, y yo reía. Era un intercambio de alma a alma. Yo estaba segura de que él entendía la tensión que se había instalado en nuestra casa. Darío empezó a notarlo. La primera señal fue su silencio en la puerta. Ya no lo recibía con un beso, sino que él me encontraba en el suelo, abrazando a Lobo. ¿Necesito dejar de afeitarme y empezar a ladrar para que me notes? Bromeaba Darío al principio. Yo sonreía, pero la broma no me llegaba. Me llegaba la verdad, por primera vez en años, me sentía vista y amada incondicionalmente. Lobo no me juzgaba por mi trabajo, por mi pasado, por el postre que me comí o por el silencio que yo guardaba. Él simplemente me aceptaba. Darío se puso más celoso con el tiempo. Las bromas se volvieron ácidas. ¿Duermes con él o qué? Me preguntó una noche. Yo no me reí. Lo miré con una seriedad que lo hizo callar. La verdad era que, a veces, cuando Darío se quedaba dormido, yo me levantaba. Iba a la sala, donde Lobo se estiraba en la alfombra de piel de vaca. Me acurrucaba a su lado. No era por calor. Era por paz. Sentir su aliento pesado y regular, el latido constante de su corazón, me devolvía a mí misma. Darío, al encontrarme allí una mañana, lo llamó algo enfermizo. Yo simplemente le respondí que no lo entendía. Yo vestía camisones de seda, largos y delgados, de color marfil o rojo quemado. Ropa de dormir que Darío ya no miraba. Pero cuando me recostaba junto a Lobo, me sentía expuesta y protegida al mismo tiempo. Era un erotismo de vulnerabilidad que solo el perro podía ver sin juzgar. Una noche, la tensión se hizo insoportable. Darío regresó tarde de un viaje de negocios. Me encontró en la cocina, dándole a Lobo su tazón de comida especial.
Yo estaba usando un vestido de casa de lino blanco, sencillo, con un profundo escote en la espalda que dejaba ver mi piel y mi columna vertebral, algo que consideraba mi parte más vulnerable y atractiva. Nuevo fetiche de la espalda desnuda / diagonal vulnerable. Lobo estaba de pie frente a mí. Me incliné, besé su gran cabeza y susurré, sin pensar, la verdad de mi alma. Te amo, mi alma. Te amo, de verdad. Darío se quedó paralizado en el umbral. Esther, ¿qué demonios? Me levanté como si me hubieran descubierto en un acto prohibido. No es lo que piensas. Grité, pero ya era demasiado tarde. Su cara se puso roja. ¿Qué demonios tengo que pensar? ¿Qué le dices, te amo, a un perro más a menudo que a mí? El silencio nos engulló. Lobo se puso de pie, no gruñó, pero se interpuso entre nosotros, una pared de pelo y lealtad. Estaba protegiéndome de Darío, su amo. Me di cuenta de que mi decisión estaba tomada, y no tenía nada que ver con la fidelidad sexual. Tenía que ver con la fidelidad al alma. Darío, dije, con la voz temblándome de una calma recién descubierta. Solo dime una cosa, sinceramente, ¿entiendes lo que está pasando? Él se rió, una risa histérica. Claro. Estás loca. Estás celosa de tu propio perro. Me miró con lástima. Y esa lástima fue la gota que colmó el vaso. Ya no me amas, ¿verdad? Le pregunté directamente. Él no respondió de inmediato. Miró al lobo, luego me miró a mí, y volvió a mirar al perro, como pidiendo permiso. Yo, no sé, susurró. Y ese, no sé, lo dijo todo. Me quité mi collar de jade, símbolo mexicano de protección, lo puse sobre la mesa y me dirigí a la puerta. Me voy a quedar con mi hermana por unos días. Necesito pensar. Darío no se movió. Se quedó allí, en el umbral, con el vacío en sus ojos. Lobo me siguió hasta la puerta. Le acaricié la cabeza y le susurré en el oído. Espérame. Salí del apartamento y, mientras cerraba la pesada puerta, escuché el aliento de Lobo, pesado y tranquilo, y el silencio de Darío. Era el sonido de un matrimonio roto. Llegué al departamento de mi hermana, Lucía, en Roma Norte, con el corazón apretado. Lucía es una mujer práctica, una fotógrafa que siempre ha visto la vida en colores vibrantes, justo lo contrario a mi paleta de grises. Me recibió con un abrazo apretado y sin preguntas inmediatas, lo cual aprecié. Los siguientes 2 días fueron un purgatorio de silencio. Intenté trabajar, revisar los planos para un cliente, pero mi mente estaba en el apartamento vacío de Condesa, con la imagen de Darío, 36, y Lobo, el perro, mirándome desde el umbral. Lucía me obligó a salir. Fuimos al mercado de San Juan, un torbellino de olores y sonidos que me devolvió a la vida. Pero incluso allí, en medio de la multitud, sentía que mi cuerpo no me pertenecía. Era como si mi piel estuviera aislada, anhelando un contacto que no fuera humano. Tienes la mirada de alguien que acaba de despertar de un sueño muy largo, me dijo Lucía mientras comíamos quesadillas en un puesto callejero. ¿Qué te ha pasado, Esther? Le conté la verdad, omitiendo los detalles más íntimos sobre la conexión con Lobo. Lucía, por supuesto, pensó que me había vuelto loca de celos por un perro. Pero me escuchó. No es el perro, Lucía. Es el síntoma. Lobo simplemente me da lo que Darío dejó de darme, presencia, expliqué, mirando mis manos. Mis manos. Las sentía inútiles. Yo, una diseñadora de interiores, vivía de la precisión y el toque, pero mis propias manos se sentían frías. Esa noche, Lucía estaba en una sesión de fotos. Yo me quedé sola en su estudio. Estaba vestida con unos jeans ajustados y una sencilla blusa de seda, pero sentía un frío inexplicable. Fui al armario de Lucía y encontré algo inesperado, un par de guantes de montar de cuero, suave, de color coñac, el nuevo fetichismo adaptado, los guantes de cuero como sustituto del tacto y el control. Me los puse. Eran ajustados, suaves y olían a cuero viejo y aventura.
A pesar del calor de la Ciudad de México, me los dejé puestos. Sentir la textura pulida contra mis palmas me dio una sensación de contención y fuerza. Era un muro entre el mundo y la vulnerabilidad de mi piel. Y, extrañamente, me sentí excitada por la sensación de restricción. Caminé por el estudio, con los guantes puestos, tocando objetos, una cámara, una tela áspera, mi propio rostro. Era como si el guante fuera una extensión de mi voluntad, permitiéndome tocar sin realmente arriesgarme. Era un juego de proximidad segura. Y mi mente no podía dejar de pensar en Lobo. En la textura de su pelo, en la aspereza de su lengua. En el contacto animal, puro e incondicional. Necesitaba verlo. No para hablar con Darío, sino para restablecer el contacto. Le envié un mensaje a Darío: voy a buscar algo. Estaré allí en 1 hora. Sin más explicaciones. Cuando llegué al apartamento de Condesa, la atmósfera era pesada, de silencio de cobre. Darío abrió la puerta. Estaba desarreglado y olía a whisky. Pensé que te habías ido para siempre, dijo, sin mirarme a los ojos. Vengo por mis bocetos y, por algo más, respondí. Entré. Lobo estaba en la sala, recostado, pero en cuanto me vio, se levantó de un salto. Su alegría era una explosión de vida en esa casa muerta. Me arrodillé, y él se lanzó contra mí, gimiendo. Lo abracé con todas mis fuerzas, hundiendo mi cara en su pelaje. No me importaba Darío. Lobo era mi punto de anclaje. Sentí el peso de la mirada de Darío sobre mi espalda. No era la mirada de celos que me había echado antes, sino una mirada de pérdida. Me levanté, con lágrimas en los ojos por el alivio de haberlo tocado. Darío estaba junto a la puerta del dormitorio, con los brazos cruzados. ¿Estás usando guantes de cuero en casa? ¿Para qué? Preguntó con burla. Me quité uno, lentamente. La piel de mi mano, blanca y sensible, contrastaba con el cuero pulido. Para recordarme que no todo contacto tiene que doler, respondí con firmeza. El guante que me había quitado lo puse sobre la mesa de café, como un guante arrojado a un duelo. ¿Vamos a hablar de nosotros o de mis manías? Pregunté. Darío se derrumbó. No sé de qué hablar. Tú y ese animal me han excluido. Yo me acerqué a él, con la mano libre, no para tocarlo, sino para mostrarle la diferencia. Te amo, Darío. Pero te amo como un hombre, no como un sustituto de la vida que dejé de vivir. Y Lobo es vida. Él cerró los ojos y se dio la vuelta. Vete ya, Esther. Pero yo no había terminado. Me acerqué a Lobo, que nos observaba atentamente. Me puse el guante de nuevo. Cuídalo, le dije a Darío, pero miré a Lobo. Sé su guardián. Salí, dejando atrás un hombre roto, un perro confuso y un guante de cuero sobre la mesa, esperando. La ciudad era un eco constante, pero la soledad se había instalado dentro de mí como una enfermedad silenciosa. Había pasado una semana en casa de Lucía. Ella me había prestado un vestidor lleno de ropa que olía a aventura y tierra, muy diferente de mi guardarropa de alta costura, meticulosamente organizado. Sentía que debía vestirme de otra manera para coincidir con mi nuevo estado emocional. Empecé a usar botines de cuero planos y pantalones anchos, abandonando los tacones, otro símbolo. Pero había un elemento que no cambiaba, la necesidad de una conexión tangible y controlada. Encontré en el mercado de artesanías de Coyoacán unos brazaletes de cobre finos y martillados. No eran lujosos, sino artesanales, ásperos al tacto. Compré varios y los llevaba apilados en mi muñeca derecha. El tintineo constante que producían con cada movimiento era un recordatorio físico de mi propia existencia y de la carga que llevaba, el nuevo fetiche adaptado, los brazaletes de cobre como sonido y peso de la existencia. Me gustaba la sensación de su peso. Cuando caminaba o bebía mi café, el clic 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 del cobre era mi único diálogo. Darío, 36, me llamó. Su voz era tranquila, controlada. Demasiado controlada. Esther,
necesitamos que vuelvas. El apartamento es un desastre. Lobo te extraña. Yo te extraño. No mencionó mis sentimientos. Solo la logística. Lobo no es tu responsabilidad, Darío. Tú me has dejado de ver, respondí. No seas dramática. Es solo un perro. Volveremos a ser como antes, ¿de acuerdo? Esa frase, volveremos a ser como antes, me dolió más que cualquier insulto. No quería volver. Quería avanzar hacia lo que me hacía sentir viva. Colgué. Pero esa misma noche, Darío me envió una fotografía. Era una imagen de Lobo. Lobo estaba recostado junto al sofá, pero en su cuello, envuelto en su pelo grueso, estaba mi collar de jade que había dejado en la mesa, el objeto fetiche de la parte 1. Estaba allí, grande y verde, como un símbolo de un matrimonio fallido que ahora colgaba del cuello de mi rival. El mensaje que venía con la foto era breve: no está funcionando, Esther. Vuelve. Él es tuyo, tú eres mía. Sentí una punzada de rabia. Darío estaba intentando usar a Lobo para manipularme. Estaba utilizando mi propia vulnerabilidad en mi contra. Me di cuenta de que él no había entendido nada. Tomé una decisión. Tenía que volver, no como esposa, sino como conquistadora de mi propio espacio. Me vestí con mi vestido favorito de color rojo quemado, simple, de algodón grueso, con un cuello alto, pero que se ajustaba perfectamente a mi cintura y caderas, resaltando la forma de mi cuerpo de una manera sutil y poderosa. Me calcé mis botines, y en mi muñeca, el cobre. Volví al apartamento al mediodía. Darío estaba en casa, fingiendo trabajar. Lobo vino a mí. Su reacción fue un torbellino. Saltó, gimió, y sus ojos se clavaron en los míos. Me arrodillé, y él apoyó su gran cabeza en mi regazo. Sus orejas, ligeramente levantadas. Mi muchacho, susurré, sintiendo la pesada tranquilidad de su cuerpo contra mí. Darío nos miró. En lugar de celos, había una mezcla de confusión y pánico. Mira, le he puesto tu collar. Pensé que te haría gracia, dijo, con la voz forzadamente ligera. Me levanté, caminando hacia él. La rabia se había transformado en una calma fría. No es gracioso, Darío. Es humillante. Tú no entiendes el valor de las cosas, dije. Extendí mi mano, y mis brazaletes tintinearon. Lo hice intencionadamente. Este collar es el símbolo de nuestra promesa, y tú lo usas como un truco. Eres tan superficial. Darío intentó abrazarme. Esther, por favor. Me aparté. Fui al Lobo, y con manos suaves, desaté el nudo del collar. Se lo quité lentamente. Sentí una urgencia incontrolable. Me quité el vestido rojo. Debajo, llevaba solo un sujetador deportivo negro y unas bragas de tiro alto de encaje. No era lencería provocativa para un hombre, sino cómoda y de algodón. Pero para Darío, verme en mi ropa interior de diario fue un shock. Él no me había visto así en meses. ¿Qué estás haciendo?, susurró. Yo no le respondí. Me acerqué al Lobo, que me observaba con curiosidad paciente. Abrí el collar de jade, y en lugar de ponerlo en el cuello del Lobo, lo até firmemente alrededor de su pata delantera. El fetichismo se desplaza hacia un lazo barra diagonal, atadura controlada y simbólica, sin insinuaciones sexuales. El jade contrastaba con el pelo gris. Ahora, él está atado a mí. Con un lazo fuerte. Y no con promesas vacías. Me puse mi vestido de nuevo, con movimientos lentos e intencionados, sin dejar de mirar a Darío. Me sentí dueña de la situación. Darío, ya no te tengo miedo. Yo estoy aquí por mí, y por Lobo. Tú eres la sombra. En ese momento, Lobo se levantó, me miró y luego se dirigió a Darío, recostándose a sus pies, pero con el collar aún en su pata. Un gesto de paz y poder al mismo tiempo. Lobo no me estaba defendiendo, sino disciplinando a su amo. Me senté en el sofá,
con la espalda recta, sintiendo el frío cobre en mi muñeca. ¿Qué vas a hacer, Darío? ¿Echar a la única persona en esta casa que todavía tiene el valor de amarte? Darío se quedó en silencio. Su mirada era la de un hombre que había perdido la guerra antes de saber que había empezado. Después de mi despliegue en la parte 3, la tensión en el apartamento de Condesa no desapareció, sino que se transformó en una tregua incómoda, una paz vigilada. Yo había vuelto, pero no como su esposa, sino como la propietaria del espacio emocional. Darío, 36, intentaba desesperadamente restablecer algún tipo de normalidad. Me preguntaba sobre mi trabajo, me ofrecía café, incluso intentó por primera vez en meses elogiar mi atuendo, aunque no entendiera el significado de mis brazaletes de cobre que tintineaban a cada movimiento. Yo continué con mis rituales de poder y autocontrol. Empecé a usar vestidos que me cubrían completamente, de cuello alto y mangas largas, pero hechos de una seda tan fina y fluida que se movía con el viento o con el más mínimo giro de mi cuerpo, revelando la silueta de manera sutil pero persistente. Era una provocación sin piel al descubierto. Un día, encontré una nueva forma de marcar mi territorio. Había comprado un par de guantes de encaje negros largos, que llegaban hasta el codo, otro fetiche, que simboliza la mano extendida pero inaccesible. Elegantes, dramáticos, y completamente imprácticos para el clima de la Ciudad de México. Me los puse antes de que Darío regresara. Él llegó y me encontró sentada en el sofá, leyendo, con un vestido de seda color esmeralda que me cubría del cuello a los pies, y mis manos enguantadas. ¿Una gala?, preguntó con forzada ironía. No, un recordatorio, respondí, sin dejar mi lectura. Cuando llegó la hora de cenar, no me quité los guantes. Cocinaba con ellos puestos, vertía el vino, incluso acariciaba al lobo con el encaje. Darío no soportó la quietud. Se acercó a mí mientras yo cortaba el aguacate, y me tomó por los hombros, tratando de girarme hacia él. Esther, dime qué está pasando. ¿Por qué haces esto? Dejé el cuchillo. Mis brazaletes de cobre resonaron fuerte. Lo miré con mis ojos. ¿Por qué? Porque tú me hiciste sentir que mi propio toque era sucio. Ahora, me tocas a través del encaje. Si quieres mi mano, tendrás que pasar por mi control. Él soltó mis hombros. La frustración y una pizca de deseo prohibido se reflejaron en su mirada. Él sabía que yo estaba estableciendo los términos de nuestra nueva relación. Lobo, el perro, que había estado observando, se acercó a Darío y le puso la cabeza en el regazo. Darío, buscando consuelo, comenzó a acariciarlo. Y aquí era donde se cocinaba mi sutil manipulación. Yo me acerqué. Coloqué mi mano enguantada en la espalda del lobo, justo al lado de la mano desnuda de Darío. Mira, Darío, le dije en un susurro. Lobo es libre. Pero me obedece con el corazón. Y tú estás empezando a entender. Retiré mi mano. Él se quedó inmóvil, sintiendo la ausencia del encaje, con la palma hundida en el pelaje del lobo. Estaba claro, él solo podía obtener paz y contacto a través del perro que me amaba incondicionalmente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Darío durmió a mi lado. Pero la cama era ancha y fría. A la mitad de la noche, me desperté por un ruido. No era un ruido de protesta, sino un gemido suave. Abrí los ojos. Darío no estaba a mi lado. Lo encontré en la sala. Estaba acurrucado en la alfombra, con la cabeza apoyada en el regazo de Lobo, durmiendo. Lobo estaba despierto, pero tranquilo. Me miró con sus ojos ámbar, como si fuera él quien custodiara a mi marido, no al revés. Me acerqué lentamente, con mi camisón largo de seda blanca. Me arrodillé. Vi que la mano de Darío había resbalado por la espalda de Lobo y estaba tocando, sin querer, mi tobillo desnudo, el fetiche original de la historia anterior, aquí simbolizando la rendición y el deseo inconsciente. Su tacto era suave, vulnerable. El toque de un hombre que se ha rendido. No me moví. Sentí una oleada de poder sobre él, y de ternura hacia el animal que había traído la verdad a mi vida. Lobo,
como si entendiera el ritual, bajó ligeramente la cabeza. Yo me incliné y, muy despacio, besé al lobo en la frente. Luego me acerqué a Darío y le susurré al oído. No es el perro, Darío. Es que la vida aquí no se negocia. Me levanté y volví a la cama, dejando a los dos allí. Por la mañana, Darío regresó a la cama, silencioso y roto. El control ahora estaba completamente en mis manos. La calma que siguió a la noche de la rendición fue la más dolorosa. Darío, 36, se movía por la casa como un fantasma, cumpliendo con sus deberes, pero sin alma. Yo, 33, continuaba con mis rituales. El sonido de mis brazaletes de cobre se había convertido en la banda sonora de la casa. Mi ropa de seda y mis guantes eran mi armadura. La situación no podía sostenerse. Yo no quería un esclavo, quería un marido que me viera. Y Darío, al rendirse al lobo, había confirmado que él estaba más cerca de la vida instintiva que de mí. Una tarde, me senté con Darío en el sofá, dejando un espacio prudencial entre nosotros. Lobo estaba echado a mis pies, con mi collar de jade aún atado a su pata. Necesitamos hablar, Darío. De verdad, dije. Él asintió. Se veía agotado. Durante los últimos meses, yo he vivido a través de Lobo. Él me ha dado una intimidad que tú me negaste, un contacto que no juzga. No es que lo ame más que a ti, es que él me ama mejor, expliqué. Él me miró con una punzada de dolor. ¿Y yo? ¿Qué hacemos conmigo? Tú has hecho tu elección. Has preferido la sombra y el miedo a luchar por la luz. Te has rendido al único ser en esta casa que no te pedía nada. Me levanté y, con movimientos lentos, empecé a quitarme los brazaletes de cobre. Uno a uno. El silencio que siguió al cese del tintineo fue ensordecedor. Me quité los guantes de encaje. Finalmente, me descalcé, abandonando mis botines. Me quedé de pie en el centro de la sala, con mi vestido de seda rojo quemado. Vulnerable y poderosa. Darío, tienes una última opción. Lobo se queda conmigo. Pero si quieres que me quede, tienes que elegirme por encima de tu miedo. Tienes que prometerme que vas a buscar la vida en esta casa, no la sombra. Darío se levantó, lento, como si estuviera despertando de un coma. Te elijo. Te elijo a ti, susurró. Su voz sonaba sincera. Me acerqué al lobo. Con mis manos desnudas, desaté el nudo del collar de jade de su pata. El acto fue simbólico, el lazo de mi matrimonio quedaba desatado del animal. Luego, hice lo impensable. No lo abracé, no lo besé. Me acerqué a Darío y le entregué al lobo. Él es tu guardián ahora. Necesitas su paz más que yo. Si lo entiendes, entonces quizás entiendas a tu esposa. Yo me voy. Darío me miró, confundido. ¿Te vas? ¿Por qué? Porque tengo que ver si me eliges a mí o el consuelo de Lobo. Si me eliges, ven por mí mañana. Ven sin perro, sin explicaciones. Solo con el deseo de verme. Tomé mi bolso, mis llaves. Darío no me detuvo. Estaba sosteniendo a Lobo, con el collar de jade aún en sus manos. Salí del apartamento. Bajé las escaleras, sintiendo la ligereza de mis manos sin los brazaletes, sin los guantes. Era una sensación de libertad aterradora. Esperé hasta el mediodía del día siguiente en un pequeño café. Pero Darío no vino. A las 2, volví a la casa de Condesa. La puerta estaba abierta. Entré lentamente. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencioso. Darío no estaba. Lobo tampoco. Encontré una nota sobre la mesa de la sala, al lado de la pesada llave de mi apartamento, y junto a ella, un objeto, mi brazalete de cobre más grueso, el que representaba mi mayor peso emocional. La nota no estaba escrita a mano. Era mecanografiada. Elegí la paz. No la luz.
No te buscaré. Pero me he quedado con el guardián. Él te recordará que la sombra siempre gana. Que la vida no es un juego de control. Adiós. Y al final, solo una firma, escrita con una caligrafía inusual, elegante y ligeramente inclinada. D.R.O. Me quedé helada. D.R.O. No eran las iniciales de Darío, de G. ¿Quién había escrito esto? ¿Y por qué se había llevado a Lobo, mi ancla, mi salvador? Tomé el brazalete de cobre. Estaba frío. El juego había terminado, pero no de la manera que yo esperaba. Había perdido al hombre y, lo que era peor, había perdido al guardián. Salí al balcón, mirando la bulliciosa Ciudad de México, sintiendo el vacío en mi pecho. Había una nueva pregunta que latía en mi mente. ¿Quién era D.R.O., y por qué mi marido, al elegir la paz, se había llevado a Lobo con alguien más? El triángulo no se había roto, simplemente se había reconfigurado, y yo estaba fuera.